Comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas al informativo Willarikuy. Hatu napayukuy, hatu marqariki qankunapaq ñaturaykuna. Maypiña yarikamushankis chaypas kunan tutamantan ñariki karishanchisña asuaypas 27 de septiembre 2024. Un gran saludo para cada uno de ustedes que nos están sintonizando Radio Surfuy a través de las diferentes plataformas. Una vez más, esta edición del informativo Willarikuy llega a ustedes como todas las mañanas y agradecidos nosotros por vuestra sintonía y también, por supuesto, les hacemos un llamado, les convocamos, si es que ustedes tienen por ahí algún aviso, alguna información que compartir, algún comunicado en nuestras comunidades, en el barrio, en la comunidad, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, al 974-7824. Estamos atentos para que ustedes puedan compartir la información que deseen en esta mañana. Reiteramos, en todo caso, la bienvenida a cada uno de ustedes a esta hora de la mañana, ya muchos en camino al trabajo, muchos también alistándonos para ir al trabajo y en algunos casos ya empezaron algún trabajo, ¿verdad? Felicitaciones a cada uno de ustedes y que tengamos un día extraordinario. Chaytanerispa, ñañaturaykuna, no canchasqa kaypiña karishanchis kay informativo Willarikuy nisqa wajarikuychu, willarikuychu, minkarikuychu imaña kaqtinpas WhatsApp nisqa llaman qillqarimankiku kunan tutamantan asamblea chukanqapas kay sábado domingo ima willarikuychu imachu karinqapas faena nisqachu karinqapas comunidad niskunapi chayqa chaykunata willarimankiku qankuna ñañaturaykuna chayqa noqaykuqa asuyapsirik ñawinchayranpusaykiku kunan kay informativo Willarikuy nisqapi. Bueno, ahora sí, vamos a compartir con ustedes información de todas maneras actualizada para hoy 27 de septiembre 2024. Estaremos en todo caso coordinando, estaremos comentando junto a ustedes con respecto a las informaciones que están siendo pues actualizadas. Les comento en el plano regional, básicamente en el plano regional. Estaremos hablando de información también local. En cuanto a la que es a la información local, se viene desarrollando el proceso de clasificación Procompite 2024. Esto donde en el distrito de Chalhuahuacho y bueno, a través de la Municipalidad Provincial de Cotabamba se viene realizando la calificación de la segunda etapa de los planes de negocio Procompite 2024. En esta ocasión el distrito de Chalhuahuacho, que incluye efectivamente visitas personalizadas a los domicilios, a los socios para verificar justamente esta variedad de negocios. Este proceso de calificación es parte justamente del proceso de competitividad Procompite que busca pues fomentar el desarrollo económico local. Entendemos que muchas de las comunidades han estado recibiendo pues a los profesionales técnicos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Qué bueno, esta iniciativa o en todo caso estos programas de Procompite ya buenos años vienen
incentivando, apoyando a nuestros productores locales para la idea es seguir avanzando y creciendo pues con lo que ellos saben hacer, ¿no? Productores quizá de animales menores, animales mayores, productores de cosechas y bueno, en todo aspecto. 6 de la mañana ya con 45 minutos. Les voy a estar dando a conocer también unos instantes con respecto al cronograma de pago pensión 65 en el distrito de Tambobamba. Definitivamente nuestros hermanos adultos mayores pues están al tanto para saber efectivamente qué día le toca cobrar, quiénes pueden ir, cómo pueden ir. Es importante, ¿no? El DNI que hay que tener al tanto. A partir del lunes 30 ya están programados. Vamos a darle mayor detalle en esta edición. A partir del 30, ¿ok? Desde el día lunes. No se preocupe, hay todavía estos días para que usted se aliste, para que usted pues tenga en cuenta qué día le va a tocar. Entonces, estate atento, mamita, papito, adulto mayor, los hijos, los nietos de repente están escuchando y hay que decirle a papito, a mamita, adulto mayor que nos sintonice a lo largo de este informativo para darle detalle con respecto a cuándo le tocaría en todo caso, de acuerdo en qué comunidad se ubica o vive, el pago de pensión 65 en la capital de la provincia de Cotabambas, en Tambobamba. Luego estaremos también desarrollando información básicamente con respecto a los operativos inopinados que se viene desarrollando a los vehículos y motocicletas en el distrito de Tambobamba. Con respecto a esta información vamos a estar detallándoles. En el plano regional, hay una información realmente que ha dejado indignado, ha dejado preocupado a la población. Se trata de un estudiante de Derecho que ha fallecido en una celda de la comisaría de Abancay. Él había sido intervenido por los efectivos policiales la mañana del miércoles cuando pues conducía en estado de ebriedad. Estaría saliendo de alguna fiestita, ¿no? Propio seguramente de la edad también del joven, pero bueno, es también parte de la irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, el detalle es que a él le han intervenido el día miércoles por la mañana. El testimonio de otros 2 detenidos que compartieron justamente esta celda, pues de hecho va a ser clave para esclarecer este deceso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió dentro de la celda con este joven? Y seguramente las pesquisas en unos días ya las autoridades correspondientes darán mayor detalle a qué se debió pues el fallecimiento de este joven, muy joven, de 27 años, él, 27 añitos. Pero bueno, ha indignado y ha preocupado a la población abanquina, a la población apurimeña, este fallecimiento. Por otro lado, hay información positiva también, queridos amigos, que de hecho vamos a ampliar y vamos a compartirlo con ustedes, que sobre la declaración de patrimonio cultural a 63 bienes culturales, muebles del templo de San Sebastián, esto en Curasco. Fueron declarados exactamente 63 bienes culturales, entre esculturas, textiles, litúrgicos y platería colonial. Todos, dice, representativos del barroco andino y el Perú republicano. Mayor detalle, les estaremos también ampliando la información en esta edición, pero ahí les voy adelantando una información positiva para nuestra región de Apurímac. 6 de la mañana con 49 minutos. Muchísimas gracias a todas las emisoras que se suman en esta mañana para retransmitir el informativo Villaricui, que salimos a través de Radio Surfui, pero nos hacen la retransmisión en Coyllurqui, Radio Guaira 101.5, la frecuencia modulada. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia. En Cotabamba, Radio Poder Chasqui, a la señora Irene, muchísimas gracias en los 97.9 de la frecuencia modulada. De igual modo,
Quito. En Tambobamba nos sintonizan a través de los 97.5 de la frecuencia modulada y por supuesto para todo Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Grau, Anta y hasta donde llega la poderosa amplitud modulada 810 y 102.7 de FM de Radio Surfui. Y como les decía, todas las redes sociales ya a esta hora de la mañana están activos, queridos amigos, para poder en todo caso pues conectarnos con cada uno de ustedes. Muy bien, 6 de la mañana con 50 minutos. Ahí algo pasó con la plataforma del Facebook, se está actualizando efectivamente ya, pero estuvimos saliendo en Surfui y Cotabambas, ya también estuvimos saliendo en X, ya estuvimos saliendo en YouTube, pero algo pasó con Facebook que se está actualizando en estos momentos. Gracias por recordarnos que de hecho a veces pues la tecnología no siempre es tan perfecta, de pronto a veces también puede haber algunas fallas por ahí y algunos retrasos, ¿no? Ahora sí, se ha actualizado Facebook. Muy bien, muchas gracias. 6 de la mañana ya con 51 minutos, queridos amigos, son estas notas que hoy estaremos ampliando a través de Radio Surfui y todas las plataformas. Y por supuesto, queridos amigos, no se olviden también que tienen el WhatsApp de la radio para poder dejarnos sus mensajes. En el plano nacional vamos a ampliar la información con respecto a lo que se viene desarrollando y también los medios vienen pues tocando con respecto a esta información de la Fiscalía de la Nación que ha abierto la investigación a Dina Boluarte, recordarán por el caso Cofre Presidencial. Bueno, esta investigación contra la mandataria fue ya confirmada por su abogado Juan Carlos Portugal, pues las diligencias, dice, estarán a cargo del fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena por el presunto delito de encubrimiento personal. De igual modo, vamos a ampliar la información con esta situación que se viene viviendo. El Congreso va a debatir el proyecto sobre terrorismo urbano este jueves 3 de octubre, la semana que viene. Los transportistas de Lima se encuentran pues ante el Congreso. Ayer ellos estuvieron frente al Congreso para exigir estas medidas de seguridad ante la creciente ola de extorsión y sicariato que padecen. Y de acuerdo a la información, se sabe que hoy, por ejemplo, para esta mañana, muchos transportistas de la ciudad de Lima, se supone que su movilidad están pues, digamos, estacionados, ¿no? Y pues han sido, dice, atentados. Vamos a estar ampliando esta información también en esta edición. Mientras tanto, la Fiscalía pide impedimento de salida del país contra ex jefa de Migraciones Roxana del Águila. Una semana atrás, la ex jefa de Migraciones Roxana del Águila acudió a la Fiscalía en calidad de testigo para declarar en la investigación por presunto tráfico de influencias contra el presentador Andrés Hurtado. Bueno, esta situación realmente se viene mucho más ya complicando, pero entendemos que el señor Andrés Hurtado va a tener que declarar, ¿no? Va a tener que decir la verdad. Ojalá que sea así y que todo se sepa. 6 de la mañana con 55 minutos. Así va la información. Bueno, de hecho, también una información penosa. Muchos recordarán a Rodolfo Carrión. Bueno, de hecho, usted lo conoce más, usted y yo lo conocemos más por Felpudini. Ha fallecido
fallecido Rodolfo Carrión a los 75 años tras padecer cáncer de pulmón. El recordado actor cómico Rodolfo Carrión, más conocido pues él como Felpudini, ha fallecido tras una valiente lucha contra esta enfermedad, el cáncer al pulmón, pues en fase ya avanzada de este actor. Una pena realmente esta información porque claro, muchos de nosotros y en muchas seguramente temporadas usted lo ha visto a este actor Felpudini a través de las pantallas. Bueno, él ha fallecido. 6:55 a.m, muchas informaciones que compartir con ustedes de todas maneras en esta mañana. Tiene usted el WhatsApp pues a disposición suya al 974-782420 para que pueda compartir la información que usted tiene en esta mañana con nosotros. Dicho esto, vamos a dar en todo caso inicio ya a la información traída para ustedes, siendo 6:55 a.m. También comentarles, queridos amigos, antes de irnos a la información, que ya se viene la primera fecha del concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquinin. Esto organizado por Minera Las Bambas, por supuesto Radio Surfuy, está la Asociación de Desarrollo Las Bambas, para pues que los niños puedan en estos últimos meses participar justamente de este coro y alistándonos básicamente ya para lo que viene a ser pues diciembre, ¿no es cierto? La fecha especial de acogimiento entre familias, la Navidad básicamente, ¿no? Entonces, para mañana están programadas las instituciones educativas primarias número 1000 de Álamos, asimismo la institución educativa primaria número 5652 de Jehuira, de igual modo PREP de Sacana y PREP de Carmen Alto, pues mañana estarán deleitándonos los niños con sus cánticos, esto en la cancha sintética de San Marcos, Chalhuahuacho. ¿A la hora? ¿A qué horario? A las 11 de la mañana. Están invitados, ¿eh? Todos para que puedan pues presenciar, observar y alentar a nuestros niños básicamente. Vamos ahora sí a la información. Informativo Willaricuy para hoy, viernes 27 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Nuestra frase de la semana que nos ha venido acompañando a lo largo de estos días es la siguiente. Toma nota siempre con el deseo de poder reflexionar y pensar positivamente. El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente y arriesga el futuro. Repetimos esta frase. El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente y arriesga el futuro. Definitivamente, no estemos perdiendo el tiempo recordando aquellos malos momentos que nos tocó seguramente pasar en alguna etapa de nuestra vida, a usted, a mí y a muchos, a algunos mucho más que otras seguramente. Hagamos y pensemos y disfrutemos de lo presente, de lo que usted ahora está viviendo. Usted de repente joven, estudiando, usted de repente caballero, con el trabajo, con la familia, con el negocio, con el emprendimiento, con la empresa. Disfrute de su presente, porque probablemente si usted va a pasar el tiempo recordando, poniéndose mal, triste, por ahí las horas y los minutos, va a usted perder el tiempo y de todas maneras se va a desconcentrar, ¿no? Y va a arriesgar su futuro. Concéntrese en lo que está viviendo ahora y disfrute el presente. 6:58 a.m. Qué bonito esta reflexión para hoy y para todos estos días que todavía faltan para terminar la semana. Pero bueno, ahora sí, nos vamos rápidamente para recordar un día como hoy. ¿Qué ocurrió? Siempre es importante, pues, de todas maneras, recordar el pasado, ¿verdad? No necesariamente para poder repetirlas, sino quizá para tener información entre nosotros. Vamos a recordar.
6 de la mañana con 59 minutos. Ahora es importante a levantarse, caballero, señora, a cocinar y para poder enviar pues a nuestros pequeños con el desayunito bien tomadito, ¿ah? Tienen que tomar ese desayunito, su quinuita, su cuáquer, su comidita también le podemos hacer, su desayunito de 7 harinas, todo lo que usted tenga ahí en casita, hay que darle una solución. No siempre miremos, no digamos, no tengo nada, no, siempre hay que darle una solución. Recordemos un día como hoy. Se recuerda el Día Mundial del Turismo. Un saludo a todos quienes se dedican pues efectivamente al negocio y a todo lo que tenga que ver con turismo. Básicamente en la región de Cusco todo el mundo vive, ¿no?, del turismo. Por no decir todos, ¿no?, la mayoría en realidad, la mayoría. Día Marítimo Mundial también se recuerda hoy 27 de septiembre. Y viajamos en el tiempo hasta 1857, se crea la Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo y defensores calificados. En 1878 nace en los Barrios Altos, en Lima, César Augusto Manrique, junto con Eduardo Montes, formaron el famoso dúo Montes y Manrique. En 1910 muere en Domodossola, en Italia, Jorge Chávez Darnell, aviador de origen peruano. Había alcanzado la fama mundial 4 días antes, cuando con su monoplano o Blériot logró cruzar los Alpes desde Suiza hasta Italia, Domodossola, donde un fuerte viento rompió las alas del avión y cayó en picada de 20 metros de altura. Resultó ser mortalmente herido y ahí falleció Jorge Chávez Darnell. 1940 se firma en Berlín el pacto entre Alemania, Italia y Japón, denominado el Eje. 1960 muere Raúl Porra Barnechea, político, historiador y diplomático peruano. 1968 se crea el Instituto de Comercio Exterior. En 1988 se forma o se informa que el Perú debe al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial $1.000 millones. Esto sucedió un día como hoy. 7 de la mañana ya con 2 minutos, queridos amigos, un día como hoy. Ahora sí, nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares para hoy. Información 27 de septiembre 2024. 7 de la mañana con 3 minutos, la hora es importante, avancemos con nuestras actividades. Señora Caballero, vamos con la información en el plano local. Desde marzo hasta el 15 de septiembre de este año, 24 asociados a la Confederación de Emprendedores, Empresarios y Asociaciones de Chalhuahuacho, conocidos como CONEMAC, participaron en una capacitación sobre normas sanitarias para restaurantes y servicios afines, conforme a la resolución ministerial 822 de 2018 del MINSA. Esta capacitación fue impartida por parte de la empresa Newres a encargo de Minera Las Bambas. En cumplimiento de los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo con la comunidad de Choaquere, se ha finalizado con éxito los talleres de capacitación en instalaciones eléctricas y gestión empresarial financiado por parte de Minera Las Bambas. Estos programas fueron dirigidos a los habitantes de la zona, quienes participaron activamente en los cursos impartidos por los docentes especializados de la Universidad prestigiosa de ESAM.
7 de la mañana con 4 minutos. Más información y las actividades agrícolas, la preparación de terreno básicamente se viene dando en las diferentes comunidades. La comunidad de Huanacopampa, en coordinación con Minera Las Bambas y la comunidad misma, se viene desarrollando la roturación de parcelas para poder pues ya preparar el terreno, esto para el cultivo de ajo. Que bueno, asimismo para la siembra de quinoa. Ahí se viene trabajando coordinadamente. De igual modo, en la comunidad de Saxahuilca, los técnicos de Minera Las Bambas vienen dando asistencia técnica en preparación de alimento balanceado para los ovinos, esto para su etapa de crecimiento en la comunidad de Saxahuilca. En la comunidad de Huancuire, en el sector Saigua, se viene desarrollando la apertura de hoyos para la instalación de plantones, ya con un avance de 120 hoyos que próximamente se esperan las lluvias y puedan estas plantitas pues poder crecer y ser parte de la forestación en las diferentes comunidades y básicamente de Huancuire, estos trabajos que se vienen desarrollando. 7 de la mañana con 6 minutos. Más información en el plano local. Asimismo, en la comunidad, o mejor dicho, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con la comunidad de Patahuasi, vienen desarrollando en la segunda Feria Distrital Agropecuaria Gastronómica Patahuasi 2024. El mismo a desarrollarse mañana 28 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en la comunidad de Patahuasi. Están invitados todos los productores, comunidades aledaños a participar de esta segunda Feria Distrital Agropecuario Gastronómica Patahuasi 2024 en el distrito de Coyurqui. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del programa Educa de la Subgerencia de Medio Ambiente, están haciendo la invitación correspondiente a toda la población a disfrutar de una experiencia extraordinaria cinematográfica. El evento se denomina Ecocine. Usted puede ir a ver pues el cine, pero ¿cuál es su entrada? Nada más y nada menos, usted junta sus botellitas de plástico o por ahí sus cuadernos usados, ¿no? Ya de los pequeños a veces pues que ya han avanzado, están en secundaria, primaria, y de pronto ahí tenemos un montón de cuadernos sin uso, al igual que botellas de plástico puede usted juntar. Esa va a ser su entrada. ¿Cuándo va a ser esta actividad, este evento Ecocine? Este jueves 10 de octubre, hay que estar ahí todavía tiempo para estar alistando, a las 3 de la tarde. ¿Esto dónde? En el local de Chalhuapugio. Entonces están avisados nuestros amigos de las comunidades, también de la población, toda la población chalhuahuachina, a participar de este proyecto muy interesante, programa muy interesante, Educa, de la Gerencia de Medio Ambiente, para que usted pues de esa forma colectar sus botellitas de plástico, sus, en este caso, cuadernos o seguramente algunas hojas ahí o cartones básicamente, para que pueda usted participar el jueves 10 de octubre desde las 3 de la tarde. 7 de la mañana llega con 7 minutos. Más información, nos vamos en el plano regional. Declaran patrimonio cultural a 63 bienes culturales. Muebles del templo de San Sebastián de Curasco. Fueron declarados estos 63 bienes entre esculturas, textiles litúrgicos y platería colonial, todos representativos del barroco andino y el Perú republicano. Por otro lado, estudiante de Derecho muere en celda de comisaría de Abancay y fue intervenido por efectivos policiales la mañana del miércoles cuando conducía vehículo en estado de ebriedad. Los testimonios de otros 2 detenidos que compartieron justamente esta celda con este joven será clave para esclarecer este deceso.
Mientras tanto, el Consejo Regional citará al gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, para rendir cuentas por petición del Consejo o consejero por Castilla, Antonio Llerena, el consejero regional de Arequipa, pues acordó cursar invitación al gobierno regional de Arequipa para que rinda cuentas el próximo 22 de octubre sobre su gestión en estos 20 meses. Mientras tanto, en Puno, tras enfrentamiento, detienen a presunto asaltante con arma de largo alcance. Los policías de carretera, luego de un enfrentamiento, detuvieron a un presunto asaltante, quien portaba un arma de fuego de largo alcance, cuyo hecho ocurrió en el kilómetro 341 de la carretera interoceánica, en el distrito de Sangabán, provincia de Carabaya. En Puno también, los robacasas, ¿dónde no están los robacasas, no? Ingresan, dice, a varias viviendas, han robado enseres de valor a plena luz del día. Un grupo de delincuentes, al parecer, pues provistos de armas de fuego, ingresaron a 4 viviendas, robaron dinero en efectivo, enseres de valor en la urbanización San Mateo, aledaños de la ciudad de Juliaca. ¿Qué está pasando? La inseguridad realmente nos está ya invadiendo. En Ayacucho, 3.400 mujeres sufren maltrato en lo que va del año. Según datos del Programa Nacional Aurora, hasta agosto de 2024, el 58.4% de las mujeres en la región de Ayacucho han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas, entre psicológica, física y sexual. Pena realmente dar estas informaciones, ¿no? En Loreto, CERNAP reporta incendio forestal en la Reserva Natural Pacaya, Samiria, desde hace 5 días. Una brigada multisectorial de bomberos vienen trabajando para controlar un incendio forestal que se registra desde hace ya más de 5 días en esta Reserva Natural Protegida Pacaya, Samiria, ubicado esto en el distrito de Paniagua y provincia de Requena, en la región Loreto. En Lambayeque, Cajamarca y Huánuco también son declarados en estado de emergencia por incendio forestal. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, anunció que las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Huánuco también fueron declarados ya en estado de emergencia por estos incendios forestales. 7 de la mañana con 12 minutos más información. Nos vamos al plano nacional. José Domingo Pérez pide al fiscal de la Nación archivar investigación por enriquecimiento ilícito. El fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez, ha solicitado al despacho de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación un plazo para justificar origen ilícito de sus gastos. Mientras tanto, Poder Judicial ha rechazado el pedido de Dina Boluarte para que se cierre la investigación por enriquecimiento ilícito. Jefa del Estado, a pesar de, dijo que colaboraría con la Fiscalía, acudió al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para frenar las investigaciones en su contra. Ministerio del Interior anuncia que chofer del cofre no declarará en el Congreso por razones de seguridad. La Comisión de Fiscalización solicitó la presencia del suboficial Félix Montalvo Guevara, conductor del vehículo presidencial que habría sido usado para la fuga de Vladimir Cerrón. Sin embargo, este pedido fue rechazado por el gobierno. Más información. Patricia Juárez contó que un efectivo de su seguridad fue impactado por una bala perdida en Breña. La primera vicepresidenta del Congreso alertó sobre el incremento de criminalidad que se viene viviendo en el país. Dijo, en todo lugar uno puede estar expuesto a cualquier problema de esta naturaleza, manifestó. 7 de la mañana con 13 minutos, caso de Andrés Hurtado. Fiscalía pide impedimento de salida del país contra exjefa de Migraciones Roxana del Águila. El futbolista Roberto Siucho, hermano de Ana Siucho, obtuvo la nacionalidad china cuando Roxana del Águila ejercía como titular de Migraciones.
ayuditas. El Perú ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque desde el año 2001. El 60% del Perú está cubierto de bosque, lo que nos posiciona como el 9º país con más extensión de bosques en todo el mundo. Pero esto podría ir cambiando ya en los próximos años, pues desde el año 2001 hasta el año 2023, nuestro país ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque, pues lo que equivale más o menos al tamaño de todo Cajamarca, reporta así la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente. Imagínense, más la suma de este año, lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, pues va a ser mucho más seguramente. Y la posición pues ya no será 9º, nos van a seguramente desplazar. Qué pena lo que va, en todo caso, esta situación de lo que viene a ser pues la quema de los bosques en nuestro país. 7 de la mañana ya con 14 minutos. Nos vamos a la información en el plano internacional. Vamos con la información en el plano internacional. Turquía afirmó que Israel tiene un sueño como Hitler y que acabará igual que el líder nazi, dice el presidente de Turquía, Recep Tayyip, pues protestó por la presencia de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, mientras que es investigado por la Corte Internacional de Justicia por supuestos crímenes de guerra. Mientras tanto, Israel rechaza tregua con Hezbollah y promete seguir luchando hasta la victoria. Los bombardeos israelíes han, dice, matado desde el lunes a más de 600 personas, incluyendo numerosos civiles, y pues forzado a 90.000 a abandonar sus hogares en Líbano, según la ONU. Presidente de Ucrania se reúne con Joe Biden en la Casa Blanca en plena campaña electoral, en medio de las críticas de Donald Trump hacia Volodymyr Zelensky por negarse a concretar un acuerdo de paz con Rusia. El presidente de Ucrania será, dice, bienvenido en Washington por Joe Biden y Kamala Harris. Por otro lado, la información, Elon Musk anuncia que invertirá en Argentina tras reunirse con Javier Milei. Dijo él: queremos apoyar. Elon Musk y Javier Milei se han reunido en Nueva York durante, en todo caso, ya en la asamblea número 79 general de la ONU, marcando así un nuevo capítulo en su relación política y empresarial. ¿Qué vendrá luego de eso? Seguiremos informando. 7 de la mañana con 17 minutos. 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos con la información deportiva. Información deportiva. Toma nota de esta información, señora Caballero, y en esta edición de hecho va a haber información mucho más ampliada. Inicia la venta de entradas para el partido de Perú entre Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. La selección peruana está obligada a vencer a Uruguay para mantener su sueño de clasificación rumbo al Mundial 2026. Mientras tanto, Perú se vio las caras frente a Colombia por la segunda fecha del Grupo A de Sudamericano de Vóley Femenino Sub-21. El encuentro de la selección peruana de la categoría contra Colombia se disputó en el Gimnasio Monumental María Gallardo de la ciudad de Osorno, esto en Chile, y tuvo como ganador pues al elenco cafetero, con un claro marcador a su favor de 3-0. Una pena, pero ahí las chicas lucharon. 7 de la mañana ya con 18 minutos. Gabriel Costa dijo: disfruto mucho con el estadio lleno, eso es maravilloso y no se ve en otros lugares. El delantero de Universitario, Gabriel Costa, pues también comentó el presente de Crema, esto en la Liga 1 2024.
7 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos rapidito para poder ampliar la información para ustedes. Nos vamos entonces a una pequeña pausa. Kunachallan, Kutimusajko. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siendo 7 de la mañana con 20 minutos, ampliamos la información. Bienvenidos a cada uno de nuestros amigos que sintonizan Radio Surfy en las diferentes plataformas. Correspondiente a hoy, 27 de septiembre 2024. Está en la línea telefónica, como todos los viernes, el doctor Elvin Díaz, que pues nos trae información. Él es doctor en salud pública, ex candidato, como recordamos siempre a él, al gobierno regional de Apurímac. Doctor Elvin, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, hermanos de cabina, hermanos del informativo Huillaricuy. Siempre es un gusto poder contactarnos y poder llegar a toda la población de Cotabambas, de Apurímac y de todo el mundo que se conectan a través de la internet. El día de hoy hemos estado coordinando dar algunos alcances respecto de la importancia del lavado de manos. Cuando ustedes me den el pase, licenciada Liz. Claro que sí, doctor, estamos atentos. Efectivamente, tema importante que muchos de repente a hoy ya le hemos puesto a un lado, quizá no estamos o no seguimos practicando el lavado de manos, porque después de la pandemia, claro, todos estuvimos concientizados, todos ahí para lavarnos la mano, siempre para hacer alguna actividad, pero de pronto quizá hoy nos hemos olvidado. Siempre es importante recordarlos. Doctor, adelante. Bueno, efectivamente, lo que se tiene que incidir en esta parte, en este tramo de nuestra vida, es que debemos apelar a las medidas preventivo-promocionales para prevenir, valga la redundancia, muchas enfermedades. Una práctica tan simple como es el lavado de manos, imagínense que previene aproximadamente el 40% de todas las enfermedades que se ve en nuestro medio. Por ejemplo, con esta práctica tan simple podemos prevenir enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y enfermedades de la piel, entre muchas otras. Recordemos que durante el tramo de la pandemia, una de las prácticas que se ha incidido y que hemos hecho como una rutina, una costumbre, es el lavado de manos por lo menos entre 30 a 40 segundos. Nosotros queríamos decirle a todas las familias de Cotabambas, de Apurímac, que tenemos que incidir en nuestras familias el correcto lavado de manos. Y esto no pasa solamente por enjuagarse la mano, simplemente, sino pasa por realizar un correcto procedimiento que tiene que durar como mínimo 20, 30 segundos y en el mejor de los casos entre 40 y 60 segundos. Humedecer las manos, aplicar jabón, sacar abundante espuma, refregar cada mano, cada parte de la palma, de los dedos y hacer un enjuague. Esto va a permitir eliminar las bacterias o virus que pueda estar en nuestra superficie de las manos, barrerlos, limpiarlos, desecharlos, y de esta manera vamos a garantizar
que nuestras actividades no corran riesgo. Principalmente debemos lavarnos las manos después de ir al baño, debemos lavarnos las manos antes de ingerir comida, después de haber manipulado diferentes superficies, la basura, antes de ingerir los alimentos. Tenemos que tener particular cuidado. Recordemos que en las manos se quedan, pues, insisto, estos gérmenes, estos microorganismos, y siempre estamos llevando a la boca. Y el hecho de que podamos llevar a la boca sin el cuidado correspondiente, sin el aseo, va a permitir, pues, por ejemplo, contagiarnos en el tema respiratorio, de una gripe, de una influenza, del coronavirus, por ejemplo. En la parte digestiva, estos gérmenes muchas veces producen diarreas, muchas veces producen enfermedades diarreicas agudas, puede producir también en la piel o en los ojos conjuntivitis, dermatitis, entre otro tipo de enfermedades que lo reporta el Ministerio de Salud. Pues tenemos que decirle a todas las familias que en este lavado de manos prevenimos todas esas enfermedades y consecuentemente prevenimos gastar dinero. Prevenimos gastar dinero porque vamos a evitar que el niño y la niña, que son las personas más vulnerables, se puedan enfermar. Estos niños, estas niñas están adquiriendo inmunidad, están adquiriendo defensas y muchas veces al estar jugando en superficies son los más propensos y vulnerables a tener enfermedades. Y consecuentemente, insisto, que puedan ir a un centro de salud a pesar de una diarrea u otra enfermedad y estar gastando recursos. Es importantísimo mencionar que esta práctica siempre el sector salud está incidiendo y pidiendo a todas las personas para que lo hagan una rutina, una costumbre. Pero, ¿qué nos dicen las estadísticas? Solamente 1 de cada 20 personas se lava correctamente las manos. El resto no lo hacemos. Y es algo que tenemos que ir trabajando, apreciada licenciada Liz, compañeros de radio. Claro, por supuesto que sí, efectivamente, usted observa, ¿no? Cuando uno va, no sé, a un restaurante, pero también es importante, creo yo, incidir, doctor, con respecto, claro, podemos pedir que podamos lavarnos las manos, pero el tema del agua, la escasez de agua, también es inevitable en muchos lugares. De pronto usted va a un restaurante y de pronto te dicen no hay agua y no hay forma como lavarse, o va a algún lugar público y de pronto usted no encuentra agua y no puede lavarse. También es otro tema que de hecho debemos trabajar también en ello. Precisamente esta actividad es una actividad integral donde todos tenemos que poner los esfuerzos para que haya las condiciones necesarias, los locales comerciales, los restaurantes, las escuelas puedan tener el acceso a agua, este servicio de agua. Lo que usted refiere es clarísimo. ¿Y qué podemos hacer ahí para hablar en palabras más sencillas? El municipio pues ha dado la autorización y tiene que estar vigilando constantemente que los servicios higiénicos estén limpios, que haya agua, que la preparación de alimentos se realice en las mejores condiciones. Otro tema es que la autoridad local de educación, por ejemplo, las unidades de gestión educativa local que hay en Cotabambas, tiene que garantizar que en las instituciones educativas haya agua. Pero ¿qué nos dice la estadística, licenciada Liz, hermanos de todo Cotabambas? Solamente 20 o 30 instituciones educativas de toda la región Apurímac tiene el servicio completo de agua, luz, desagüe e internet. En estas condiciones no podemos pedirle al niño, a la niña, al docente, al director que pueda practicar la rutina de lavado de manos como medio preventivo y con un hábito de vida. Entonces, creo que por un lado va el discurso y por un lado van los hechos. Entonces, tenemos que ser aquí claros y decirle que esta responsabilidad es de todos. Es de aquel juez de paz que tiene que ir a vigilar que se cumplan estas condiciones. Es de aquel subprefecto que está ahí como representante del gobierno para que pueda ir fiscalizando, ir asistiendo a las instituciones educativas. Por supuesto que es responsabilidad del sector salud, para que pueda ir el licenciado en enfermería, el obstetra, el técnico a dar las charlas que corresponda.
porque la mejor inversión en salud pública está en prevenir enfermedades, en promocionar la salud. Una hospitalización, un examen complementario de laboratorio, un tratamiento, pues muchas veces para algunas familias es inaccesible y por eso se complica la salud. Es por ello tan importante que todas las familias tendríamos que ir entendiendo la importancia del lavado de manos. Muchos de nosotros, los que estamos ahorita hablando, yo, usted, a veces dejamos de lado esa costumbre, esa rutina, pero es necesario y es importante ir conceptualizando, interiorizando de que es el mejor medio para prevenir cualquier tipo de enfermedad y muchos gastos públicos, hermanos. Efectivamente, ahí entonces el trabajo es de la mano. Las autoridades, como usted bien lo decía, la supervisión y en especial a las instituciones educativas, porque ahí se concentran muchos niños nuestros, desde muy pequeños hasta los más grandes de pronto, y pues las instituciones educativas, efectivamente, muchos de nosotros quienes pasamos y vivimos o hemos venido del campo, hemos visto de muy cerca de que la falta de agua es justamente en las instituciones educativas, donde los niños tienen que usar pues de repente los servicios higiénicos y de pronto no hay agua y la contaminación se ve allí. Entonces, ojalá en verdad la supervisión y la vigilancia de nuestras autoridades estén puestas básicamente hablando de nuestros niños en las instituciones educativas y por supuesto también en todas las instituciones públicas. Doctor, ha sido una mañana de reflexión definitivamente para todas las autoridades y por supuesto para cada familia el hecho de practicar y seguir practicando el lavado de manos, y los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Los pequeños nos tienen que observar y ver y de pronto ellos pues seguir con este hábito. ¿Algo más que agregar? Claro que sí, los adultos somos el espejo de los niños, los padres somos referente de los niños, por tanto, en casa yo no podría decir lávate las manos cuando yo no me lavo. No puedo exigir a mis alumnos que se laven las manos como cuando docente no doy ese ejemplo. Son muchas las circunstancias que debemos ir mejorando, las prácticas y los hábitos para poder corregirlos. Como todos los viernes siempre estamos analizando, dando algunos mensajes, alguna información que es de importancia a la población, no solamente de la provincia de Cotabambas, sino de todo Apurímac. Tu hermano Elvin Díaz, licenciada Liz, compañeros de radio, siempre va a estar presente, portando siempre con un granito de arena al desarrollo de nuestra región. Un fuerte abrazo, Tupananchis-Kama. Tupananchis-Kama, muchísimas gracias, doctor, por su aporte de todos los viernes a través de Radio Surfo, y nosotros agradecidos con todos los profesionales que efectivamente pues aportan con su conocimiento en este medio de comunicación, y las puertas siempre están abiertas para todo profesional que nos puedan acompañar, y uno de ellos es el doctor Elvin, que efectivamente amablemente pues nos ha cedido unos minutos todos los viernes para que pueda darnos a conocer estos y otros temas de mucha importancia en la salud pública básicamente, ¿ah? Y tenemos ahí los comentarios también a través de WhatsApp, el Facebook de la radio, que nos escriben. A Juanita Luna, saludos. A Marco Antonio Cala Flores, saludos. Por acá nos dicen Elvin Díaz. Yulisa Paredes también comenta, dice una persona transparente. Asimismo para Washington Murillo, Cartolín, se nota la preparación del doctor Elvin Díaz en temas de salud y gestión, un profesional con mucha experiencia de lejos, así indican por acá. Y bueno, de hecho ya, como decíamos, pues el doctor Elvin es el ex candidato todos sabemos, de la región de Apurímac, y pues ahora ya muchos candidatos también vienen trabajando. Qué bueno, 7:32 a.m. Lo importante es siempre sumar, y estos espacios con conocimiento de los profesionales que podamos darles espacio a través de Radio Surfui, están bienvenidos. Muchos profesionales que tenemos los días lunes, los días martes, que ingresan para poder dar a conocer. Ahora sí, nos vamos con otra información que ya nos debe estar esperando.
Nos vamos a ir hasta Coyllurqui a esta hora de la mañana. El ingeniero César Augusto debe estar esperándonos porque efectivamente hay una información muy importante que también viene desde el distrito de Coyllurqui. Actividades, obviamente, de ferias que se desarrollan pues en diferentes distritos, comunidades. Esto siempre impulsando pues el desarrollo económico de nuestros productores. Vamos a hacer el llamado, estamos haciendo el llamado correspondiente para que nos pueda ampliar esta información con respecto efectivamente a esta feria. Ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos desde la Municipalidad Distrital de Coyllurqui del área de desarrollo económico. Subgerente él. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Licenciada, muy buenos días. Desde el distrito de Coyllurqui saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, desde la Gerencia de Desarrollo Económico venimos promoviendo espacios de comercialización, espacios para dinamizar la economía dentro de nuestro distrito. Así es, ingenieros, cuéntanos, hay una feria importante que efectivamente se desarrolla mañana. Coméntanos cómo está haciendo toda la coordinación. Bueno, es una comunidad dentro de nuestro distrito, dice la comunidad de Patahuasi, donde año tras año llevan un evento, es a la vez religioso y a la vez una feria agropecuaria. A este lugar, todos nuestros hermanos del distrito de Coyllurqui se desplazan, pues, ¿no?, por el tema religioso y a la vez la comunidad organiza este tema de actividades en coordinación con los de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, el tema de nuestra feria. Esta feria, en esta comunidad de Patahuasi, ¿no?, tendremos el concurso de ovinos, concurso de cuis, concurso de papas, concurso de pan y chicha, ¿no?, que ellos son los expertos, los de esta comunidad, y otras actividades más propias de la comunidad, algunos otros concursos para dinamizar este espacio de comercialización, este espacio de la feria y el tema religioso más, ¿no? Claro, está bien. Y lo importante de estas ferias que se organizan también, ingeniero, en las diferentes comunidades, porque son muchas las comunidades que a lo largo de este año, básicamente, por ejemplo, en el distrito de Coyllurqui se han venido organizando, esto con el deseo de poder dinamizar justamente la economía de esta misma comunidad, las comunidades aledañas, y de pronto también, por supuesto, pues mostrar, ¿no?, todo el trabajo que los productores vienen desarrollando en estas comunidades. Eso es básicamente el objetivo. Sí, licenciada, sí, realmente nosotros a lo largo de todo este año y en todas las comunidades venimos promoviendo el tema de las ferias locales, ¿no? Entonces esto con la finalidad también de competir de productor a productor. Como nosotros le llamamos maquipuras, ¿no es cierto? Todos los concursos tenemos este objetivo, esta finalidad, para que entre ellos también haya una competencia sana, para que ellos año tras año traten de mejorar con sus productos, traten de mejorar en el tema de gastronomía, traten de mejorar en el tema de crianza, de animales menores, animales mayores, en su propio producto también. Entonces, por decisiones políticas también, estos espacios de comercialización lo venimos promoviendo y también no seguiremos descansando, seguiremos promoviendo a lo largo del año que queda, ¿no?, para seguir que nuestros hermanos agricultores sigan mejorando el tema de productividad, ¿no?, y el tema de calidad también. Entonces, estos espacios de comercialización, como usted lo dijo, no solamente es para comercializar, sino también para competir y para buscar algunos compradores, ¿no?, que vienen de otros lugares y viendo nuestros productos podamos vender ya en cantidades mayores. Eso es lo que nos impulsa
a seguir promoviendo estos espacios de comercialización dentro del distrito de Coyhaique. Qué bueno este trabajo que se desarrolla desde la Subgerencia de Desarrollo Económico, que usted pues viene dirigiéndolo acertadamente, ingeniero. ¿Hay todavía en este año programado otras ferias en otras comunidades? Si nos podría estar adelantando y compartiendo pues, y de esa forma ya avisando a las comunidades de las próximas ferias, ingeniero. Sí, tenemos en el mes de noviembre nuestra expoferia, ¿no? Coyhaique, y después en algunos, como en noviembre, algunas ya ferias locales nomás, con el tema de las fiestas del Antaraimi, del Festival del Lechón, el Festival del Pan, ya eso dentro de nuestros distritos. Pero ya en comunidades ya no nos queda más ferias hasta el próximo año, que nuevamente retomaremos pues con el Festival de la Tuna, con el Festival del Choclo, con el Festival del Durazno, porque son frutas temporales, y las comunidades también que se dedican a este tipo de actividad, ¿no? En estas fechas son pues donde hay mayor abundancia de cada producto. En ese entender, nosotros hasta noviembre pararemos un poco las ferias con las comunidades y seguiremos impulsando hasta el otro año, ¿no? Qué bueno. Ingeniero, que ahora estamos aprovechando conversar con usted después de mucho tiempo, creo, en Radio Surfuy. Si nos puedes comentar y dar a conocer también a la población, aparte de estos programas o proyectos impulsados desde su gerencia de ferias, ¿qué otros proyectos se vienen desarrollando a lo largo de las comunidades en el distrito, básicamente desde su, en todo caso, desde su dirección de usted mismo? Bueno, desde la Gerencia de Desarrollo Económico hemos venido impulsando el tema de control de plagas y enfermedades dentro del distrito. Este proyecto ya concluyó. Tenemos todavía un proyecto en camino. En los 15 días próximos está concluyendo el tema de cuis. Hemos instalado más de 108 galpones de cuy y otros tantos productores también apoyando al tema de ya hay hermanos productores acá dentro del distrito en el cual ya no necesitan un galpón, sino necesitan mejorar sus galpones. Les hemos ido apoyando también a estos hermanos. Entonces, el tema de comercialización, seguimos impulsando el tema de comercialización al inicio de el mes de octubre tendremos nuevos proyectos. Vamos a impulsar el tema de la sostenibilidad, el tema de la fruticultura, ¿no? El tema de la crianza de ganados lecheros. Vamos a lanzar nuestro próximo proyecto en el mes de octubre, y estamos lanzando nuestro otro proyecto, el tema de las crianza de gallinas acá dentro del distrito. Son 3 proyectos nuevos que se nos vienen, y pretendemos en el mes de diciembre también con el tema de la crianza de cuis con las comunidades de la parte alta de nuestro distrito. Entonces, con estos 4 proyectos estaremos tratando de cerrar este año, y aparte de estos proyectos, también nosotros desde la Gerencia de Desarrollo Económico, y también impulsado desde la gestión por nuestra primera autoridad, el profesor Fritz Valencia Bárcena, que estamos apoyando con pequeños expedientes, ¿no? en la adquisición de unos reservorios de geomembrana de 27 metros cúbicos más o menos de agua, en el cual acá por el tema de la escasez de agua, ¿no es cierto? Hay compañeros que instalan sus mangueras, pues, ¿no? De las quebraditas, de los manantes, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a aprovechar estas fuentes de agua con instalar estos geotanques, y a partir de ello nuestros hermanos agricultores jalarán sus mangueritas para que puedan regar, ¿no? Sus huertos, sus parcelas, ¿no? Entonces, de esta manera estamos tratando de apoyarles en el tema productivo, en el tema de la productividad a nuestros hermanos acá en el distrito de Coyhaique, licenciada.
Ingeniero, largo realmente el trabajo que se viene desarrollando y efectivamente son todos los aspectos, ¿no? La idea es poder atenderlos seguramente conforme la ubicación de las comunidades y conforme estos proyectos que usted menciona, para que pues el crecimiento sea de algún modo allí igualitario de todas nuestras comunidades del distrito de Coyllurqui. Qué bueno. Y por supuesto, hoy en día con los presupuestos que tiene el ingreso, la municipalidad, pues efectivamente se pueden ejecutar este tipo de proyectos en beneficio de toda la población, o al menos en la mayoría, si no es en todas. Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio y por habernos dado a conocer todo el trabajo que se viene desarrollando, porque es importante y efectivamente pues que la población siempre esté informado, conozca lo que se desarrolla básicamente desde la Gerencia de Desarrollo Económico que usted viene dirigiendo. ¿Algo más quizá para terminar ya podemos agregar a esta entrevista? No, licenciada, muchas gracias más bien por el espacio. Usted es siempre pendiente al desarrollo de todos los distritos y como no me puedo quejar, usted es siempre pendiente de las actividades que nosotros venimos desarrollando dentro de la Gerencia de Desarrollo Económico del distrito de Coyllurqui y dar a conocer a todos nuestros hermanos las actividades que venimos y los proyectos que se vienen impulsando desde esta gerencia. Y de igual manera, me queda más invitar a nuestros hermanos del distrito de Coyllurqui, como no a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, a esta feria de Catahuasi que se llevará a cabo este sábado. Entonces los esperamos y a ustedes, a Radio Surfy, agradecerles por todo el espacio que nos dan y nos brindan permanentemente. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted por el tiempo, ingeniero, y hasta cualquier momento. De hecho, vamos a seguir conversando y ampliando mucha información con respecto a las actividades que ustedes desarrollan desde la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. Tuparanchis-Cama. 7 de la mañana ya con 45 minutos. Muchísimas gracias al ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, quien nos daba mayores detalles y luces pues con respecto a estas actividades que se vienen desarrollando desde esta gerencia y básicamente desde la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, que será del Hueracocha alcalde. Ojalá en algún momento el Hueracocha alcalde, el señor Fritz Valencia, también se pueda sumar a una entrevista y podamos también con él conversar, porque la idea de este medio de comunicación es que ustedes, autoridades que nos están sintonizando o finalmente trabajadores de las municipalidades, nada más es darles una ventana. Véanlo a Radio Surfy como una ventana, ¿no? Para que puedan ustedes informar, así como acaba de hacerlo el ingeniero César Augusto y muchas otras profesionales y bueno, quienes asumen alguna sugerencia, gerencia, que lo hacen a través de este medio de comunicación. Y básicamente es este medio de comunicación es informar, más aún de este espacio, se llama Informativo Villarico, y entonces la misión es poder informar de qué se viene desarrollando, dónde, los beneficiarios, por qué se viene desarrollando y todo ello nada más. Y de pronto nosotros pues a las autoridades siempre de turno, siempre les hemos hecho la invitación correspondiente para que puedan darle finalmente uso de este medio de comunicación como una ventana y puedan ustedes llegar a más comunidades. Si bien es cierto, tenemos medios de comunicación seguramente en cada distrito instalados, las municipalidades, algunos tienen su medio de comunicación propio, está bien, pero si tenemos alguna ventana más ahí que podamos aprovechar, bienvenido, diría yo, ¿no? Entonces, Radio Surfy siempre está abierto y predispuesto para ustedes, autoridades de toda la provincia de Cotabambas. Y bueno, donde nos escuchen, ustedes pueden comunicarse a través de la radio, al 974-782420, nos escriben, nos llaman y nosotros siempre vamos a abrirles las puertas y darles el micrófono para que puedan llegar a la población. 7 de la mañana con 47 minutos. Qué rápido corre la hora mientras conversamos, mientras hablamos, mientras informamos. Queridos amigos, el tiempo realmente es oro, más aún en la radio, ¿no? Es complicado, de hecho nos gustaría seguramente poder estar, seguir conversando, comentando, pero tenemos que irnos a otra información que ya también nos están esperando en la línea
telefónica a esta hora de la mañana. Siendo 8 de la mañana ya con 48 minutos, vamos a ingresar con la información también de salud. Los viernes básicamente hablamos mucho de salud. Es importante reflexionar, es importante considerar, queridos amigos, nuestra salud es lo más preciado, porque usted y yo sabemos, usted en algún momento como yo nos hemos enfermado y seguramente usted y yo como yo hemos estado quizá hospitalizados muchas semanas, de repente meses y en algunos casos hasta años, ¿no? Para poder recuperarnos y de pronto si usted no ha ido todavía al hospital, gracias a Dios no se ha enfermado y de pronto está usted muy sanito, qué bueno, pero que se vaya usted o que se siga en todo caso cuidando, eso es bueno. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana desde el Centro Médico de Antahuasi, la nutricionista Charlotte Izquierdo, para poder hablar y también para que nos haga recordar un poco con respecto pues a este tema de triglicéridos, ¿qué será? Bueno, para mí también, ¿no? En algún momento, ¿qué es eso? Triglicéridos, ¿a qué se referirá? Pero ahí está la nutricionista para darnos información y ampliarnos. ¿Cómo está, Charlotte? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Lisette. Sí, hoy vamos a hablar de algo que suena raro, ¿no? Es un nombre complicado, pero que en realidad pues está en todos nosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo controlar los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos para empezar, no? Bueno, los triglicéridos son un tipo de grasa que tenemos en el cuerpo y que nuestro cuerpo lo utiliza como fuente de energía. Pero ¿qué pasa? A veces estos niveles de triglicéridos se pueden desbalancear, ¿no? Normalmente cuando nosotros comemos, ¿no? Nuestro cuerpo va a convertir todas las calorías que consumimos en triglicéridos y luego las va a almacenar como grasa. Entonces, obviamente es importante mantener los niveles de grasa en nuestro cuerpo de manera saludable. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, me puedo generar un infarto. Más o menos, ¿qué es un triglicérido visualmente? Ustedes tienen que imaginar una arteria, que puede ser, imaginemos que es un tubo, ¿no? Y el triglicérido se va a alojar en el borde del tubo, ¿no? Haciendo que el tubo, de repente, si yo tengo mucho triglicérido, cada vez sea más angostito el huequito por donde pasa, en este caso, la sangre, ¿no? Tengo un tubo e internamente se llena de grasa en las paredes del tubo. A diferencia del colesterol, por ejemplo, que nada en la sangre, ¿no? El colesterol va nadando en la sangre, el triglicérido no. El triglicérido se aloja en las paredes de las arterias. Entonces, ¿por qué me puede dar un infarto si tengo niveles altos de triglicéridos? Porque cuando tengo mucho triglicérido, ese tubo se puede cerrar, ¿no? Puede llegar a cerrarse y por ahí viene un colesterol que está grande y tapa el tubo y ya no ingresa sangre o se corta la circulación. Entonces es ahí donde suceden pues los infartos o los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, ¿no? Por eso es importantísimo mantener el triglicérido a raya. ¿Y cuál es el tema aquí? Que normalmente mientras el triglicérido se va subiendo, nosotros no nos damos cuenta. No lo sentimos porque el cuerpo se va adaptando, ¿no? Se va adaptando a estos niveles altos de grasa. Entonces, ¿cuándo sentimos que está alto? Cuando empezamos a tener síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas me puede dar tener triglicéridos altos? Por ejemplo, mareos, dolores de cabeza, visión borrosa, ¿no? Veo a veces por ratos todo negro, unas chispitas de luz, se me cruzan en la vista o dolor en la parte baja de la cabeza, ¿no? Son algunos síntomas que a veces cuando nos empiezan a dar, recién vamos al médico, nos mandan un examen de laboratorio y en el examen de laboratorio sale, ¿no? Triglicéridos altos. Y es ahí donde pues nos envían a hacer estas dietas o a tomar medicamentos. Entonces, ¿pero por qué se me sube el triglicérido? No entiendo, ¿no? ¿Cuál es la razón? La principal razón es el excesivo consumo de calorías, pero de alimentos que tengan harinas, ¿no? Azúcares, de carbohidratos. También el hecho de consumir gran cantidad de alcohol o bebidas alcohólicas.
el sobrepeso, la falta de ejercicio, ¿no? O de repente si tengo una diabetes, ¿no? Y también algún tema genético. En el caso del alcohol, ¿por qué la pregunta, no? Recordemos que el alcohol solo nos aporta calorías vacías. Eso quiere decir que yo voy a acumular grasa, ¿no? Y algunas personas la acumulan de manera corporal, ¿no? Donde nos tocamos pues la barriguita, los brazos más grandes o de repente en la cara, ¿no? Tengo más cachetitos, pero otras personas lo almacenan en las arterias, ¿no? Como les mencionaba en un inicio, en esas paredes de las arterias se llena de grasa. Entonces yo de repente puedo ser delgado, pero puedo tener triglicéridos, ¿no? Por esto. También el tema de la falta de actividad física. Recordemos que si nosotros no gastamos toda la energía que consumimos, ¿no? Haciendo ejercicio, estando activo, de repente trabajando en mi chakra, saliendo a caminar, saliendo a pasear a mi perro, ¿no? Haciendo actividades, si yo estoy sentado todo el día, entonces voy a acumular más grasa y mi cuerpo la puedo acumular en forma de triglicéridos en mis arterias. También cuando abuso del consumo, por ejemplo, de pan, de fideo, de arroz, ¿no? Hay personas que se comen en el desayuno 4 panes, o en la cena también comen pan, o todos los días toman sopa con bastante fideo, o todos los días comen bastante arroz, o todos los días comen mucha papa, ¿no? A veces en puré, en sopa, y eso hace que pues aumente la cantidad de carbohidratos en mi dieta, y por ende acumule mayor cantidad de triglicéridos. Entonces, de esa manera yo puedo acumular. Ahora, ¿cómo lo controlo? Si ya me dijeron, mire señorita, usted tiene, no sé, 300 de triglicéridos. Entonces, probablemente cuando tú debutas en los triglicéridos, es la primera vez que te detectan, no te van a mandar un medicamento, siempre te van a decir, haga dieta. ¿Por qué? Porque si es por primera vez que te salen los triglicéridos altos y te mandan medicamento, te vas a volver dependiente del fármaco. Entonces, si tú no tomas la pastilla, no te van a bajar los triglicéridos. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender a comer, porque si tú aprendes, ya más adelante no se te van a volver a subir. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es lo normal que yo debería de tener de triglicéridos? Lo normal es tener menos de 150 miligramos por decilitro, ¿no? Normalmente ya se considera alto cuando está 155, 170, ¿no? Ya sí o sí tienes que empezar a cuidar tu dieta. ¿Para qué? Para que no se dispare. Ahora, si se dispara, ¿no? Como les decía, hasta 300 se puede manejar con la dieta y la alimentación y hábitos de ejercicio. Pero si ya sobrepasa los niveles, ¿no? Ya se aconseja normalmente el médico a un tipo de fármaco y sí o sí cambiar la alimentación. La alimentación es independientemente de si se toma o no pastilla. Si yo no tomo pastilla, tengo que hacer dieta. Si tomo pastilla, tengo que hacer dieta igual. En ambos casos se hace dieta para que obviamente surja mayor efecto, ¿no? Del medicamento. Ahora, ¿qué debo de hacer? Primero debo de tratar de reducir el consumo de azúcares, ¿no? Ya sea azúcares refinados o dulces. En este caso, cuando hablo de azúcares refinados, me refiero pues al azúcar que utilizo para endulzar, ¿no? A veces yo endulzo mi té y le pongo 4 cucharadas de azúcar. Eso es un exceso, por ejemplo, ¿no? Lo ideal como máximo sería 1 cucharadita y de preferencia no utilizar. En el caso del pan, ¿no? Si voy a consumir pan, debería como máximo 1 pan, no debería abusar y comerme 4 o 5 panes como sucede muchas veces. Tratar de evitar pues las mermeladas, los caramelos, ¿no? Los chocolates, esos mal llamados chocolates que me dicen que son cacao, pero en realidad son manteca de cacao y azúcar, ¿no? Entonces lo que yo debo de consumir es chocolate de 80% cacao para arriba, lo más puro posible, ¿no? Pero normalmente lo que me venden pues en la tienda es un chocolate con mucha azúcar. También aumentar el consumo de fibra. Recordemos que la función de la fibra es atrapar parte de lo que yo consumo y hacer que se mueva más rápido en mi intestino y eliminarlo más rápido. ¿Por qué? Porque si mi alimento pasa mucho tiempo en mi intestino, el intestino va a tener el tiempo de absorber todo. Pero si avanza rápido, ya no va a poder absorber. Entonces la fibra va a atrapar esa grasa y se la va a llevar.
Eso que implica que mi cuerpo empiece a utilizar la grasa que ya tiene, porque sí o sí para funciones internas el cuerpo utiliza grasa. Entonces ya va a utilizar la que ya está almacenada, no la que yo estoy ingiriendo. Por eso es importantísimo que acompañemos siempre nuestro almuerzo, nuestra cena, inclusive hasta nuestro desayuno con verduras, ¿no? Es un hábito que poco tenemos, pero que sí deberíamos implantar, ¿no? El hecho de sí o sí incluir verduras en todos nuestros tiempos de comida. Luego tenemos el tema de las grasas saludables, ¿no? Es importante consumirlas a través del aceite de oliva o de repente la palta por ahí, ¿no? Pescados ricos en omega, esos pescados oscuros, ¿no? Como el bonito. Si es que tengo la posibilidad de comprar en cápsulas omega, sería genial, ¿no? Es una opción, pero lo más saludable en este caso, pues las aceitunas, la palta y el aceite de oliva, que es lo más fácil. Tratar de limitar el alcohol, ¿no? Porque sí va a elevar significativamente los triglicéridos, ¿no? Si yo consumo alcohol hoy día, probablemente mañana salgan altos mis triglicéridos. Es rápido. Y cuando se refiere a alimentación, más o menos son unos 3 meses, ¿no? No es que si yo comí ayer mucho queque, mañana me va a salir mi triglicérido alto, no. Cuando es por alimentación, normalmente son los 3 últimos meses, ¿no? ¿Qué tanto comiste los 3 últimos meses para que te salga elevado? Pero en el caso del alcohol, no. En el caso del alcohol sí eleva significativamente los triglicéridos, por eso tenemos que tratar de eliminarlos de nuestra dieta, ¿no? Lo menos que se pueda. Y controlar las porciones, ¿no? Recordemos que evitando el exceso de calorías es que yo voy a almacenar grasa corporal. Entonces, tratemos de controlar las porciones. Ahora, les hablaba hace un momento de la actividad física. ¿Ayuda la actividad física? Sí, es fundamental, ¿no? Hacer ejercicio regularmente. Pero hay un mayor efecto cuando yo hago un ejercicio de fuerza, ¿no? Un ejercicio que implique peso. ¿Por qué? Porque hay una mayor oxidación de grasa. Entonces quiere decir que mis triglicéridos van a bajar más rápido. Si es que yo tuviera, por ejemplo, el colesterol alto, la recomendación sería hacer más ejercicio cardiovascular, ¿no? Para que baje mis niveles de colesterol. Pero en el caso del triglicérido, tendría que hacer un poquito de ejercicio de fuerza. No necesariamente cargar un montón de peso, puedo implementarlo en mi casa, ¿no? Hay unas botellas grandes de agua que puedo levantar, ¿no? Que puedo utilizar para hacer ejercicio, que van a funcionar muy bien, utilizando mi propio peso también, ¿no? En ejercicios como planchas, abdominales, funciona bastante bien. Entonces sí es importantísimo la actividad física, ¿no? Y como les mencionaba, si es que obviamente los valores son muy, pero muy altos, sobrepasan los 500 de triglicéridos, sí o sí necesitan un tratamiento médico, farmacológico y obviamente indicado por un profesional. Entonces, lo ideal es no llegar a estos niveles altísimos y por eso es importante controlar con las indicaciones que les mencioné anteriormente. ¿Alguna pregunta, Liz? Clarísimo, Charlotte, muchísimas gracias. Más bien, la pregunta acá interna me hace, ¿el consumir agua ayudará también a poder limpiar estos triglicéridos, indican? No, el agua ayudaría quizás a una sensación de llenura, una mejor circulación, pero no tiene un efecto positivo en este caso, ¿no? Podría quizás, si es que lo combino con alguna infusión como el té verde o por ahí las hojas de Jamaica, porque tienen un efecto antioxidante, ¿no? Recordemos que la grasa es oxidante, entonces si yo consumo alimentos que tengan antioxidante como estas infusiones, me puede ayudar, pero el agua sola por sí sola, no. Ok. También preguntan si consumir jugos o en todo caso frutas picadas, ¿cuál es la diferencia? Uy, excelente pregunta. Y aquí cuando hablamos de jugos nos referimos a azúcares simples, ¿no? Entonces lo ideal es evitar los jugos, siempre la fruta picada. ¿Por qué? Porque el jugo normalmente tiene mayor proporción de fruta y recordemos que la fruta es, en este caso en el jugo, es agua y azúcar. Entonces, si ingresa una gran cantidad de azúcar a mi cuerpo a través de un jugo, porque normalmente pues un jugo de naranja tiene 4 naranjas, entonces los niveles de triglicéridos se van a elevar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a atrapar todo ese azúcar y como no la puede procesar tan rápido, la almacena en forma de triglicérido, ¿no? Por eso uno de los
detonantes de estos triglicéridos elevados es los jugos, ¿no? Hay personas que comen muy sano, pero toman jugo todos los días, 2-3 vasos, y ahí está el problema, ¿no? En el jugo. Entonces, siempre de preferencia frutita picada y no jugos, ni extractos. Perfecto, ahí está entonces la respuesta también a algunas consultas que nos hacen llegar a través del WhatsApp de la radio. Muchísimas gracias, Charlotte, y bueno, nosotros agradecidos, hemos trasladado esta entrevista, el martes no hemos podido ingresar por algún motivo, pero de pronto estamos recuperando pues el hecho de poder orientar a nuestros oyentes hoy viernes de salud, básicamente. Gracias, Charlotte, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, Lizeth. Buen día. 8 de la mañana con 2 minutos. Muchísimas gracias al Centro Médico de Antahuasi a través de la nutricionista Charlotte Izquierdo, que nos ha dado pues obviamente orientación en esta mañana. Muy bien, vamos a ir rapidito, ya siendo 8 de la mañana con 3 minutos, como de costumbre, nuestra información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Esta vez en la voz de Gladys, está ya, me dice, esperando. Vamos a ponerle el fondito. Gladys Aguilar ya está esperando. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Primeras planas está a cargo de Gladys Aguilar. A esta hora de la mañana ya está listo y presta allí para compartir la información de los principales diarios de circulación regional nacional. Adelante, Gladys. A ver, Gladys, ¿estás por allí? Hola, a ver. Algo pasó con Gladys. Vamos a tratar de llamarla nuevamente y vamos a conectarnos nuevamente con Gladys, que está en la cabina número 3, me dicen, en la cabina número 3, para que ella pueda ingresar pues justamente con los principales. Ahora sí creo. Gladys, hola, buenos días. Circulación regional nacional. Gladys. Buenos días, Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Gladys? Hola, ¿me escucha? Sí, hay un eco por ahí, si hay audio, por favor, bájale el volumen y pues puedes entrar solo por el teléfono. Adelante, Gladys. Sí, estoy justamente, a ver, vamos a bajar el volumen. Ya, ahora sí, ¿me escucha bien? Sí, Gladys, adelante, te dejamos en la cabina número 3. Perfecto, iniciamos con nuestros titulares del día de hoy y nos vamos con nuestro diario local. Chasqui Apurímac para el mundo, nos dice, sede UNSAC Curahuasi abrirá en marzo del 2025. Alcalde de Curahuasi y rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco firmaron convenio interinstitucional para la apertura de la carrera profesional de Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales en beneficio de los estudiantes y futuros profesionales. Así que sede UNSAC muy pronto se abriría en Curahuasi. Ahora, gobernador regional transparentará el actual gestión del gobierno regional de Apurímac, realizará audiencia pública regional hoy viernes 27 de septiembre en Curahuasi, demostrando transparencia, inclusión, participación, respeto y neutralidad de las actividades. También nos dice que en Chuquibambilla, 2 muertos en fatal volcadura de patrullero en Mariscal Gamarra. Poquito más abajo, Abancay, fallecido de la comisaría sería por atragantamiento. Y en Apurímac, más de 21,000 niños inmunizados contra la sarampión. Y nos vamos con nuestro siguiente diario local, que es Pregón Diario Judicial, diario de Apurímac, y como portada pues tenemos la foto del gobernador regional de Apurímac y dice: Gobierno regional de Apurímac, demostración democrática de transparencia, segunda audiencia pública regional 2024, participación ciudadana. La actual gestión del gobierno regional de Apurímac, liderada por el gobernador Percy Godoy Medina, llevará a cabo la segunda audiencia pública
Pública 2024, hoy viernes 27 de septiembre en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región de Apurímac. Líneas más abajo nos sale justamente la foto de 3 policías que dice detenido que falleció al interior de la comisaría, que se asfixió, sería con un espádrapo, interesante la verdad. Y a mitad de portada está fatalidad en Mariscal Gamarra, un policía y una profesora fallecieron tras caída de un patrullero a un abismo en Ocrabamba. Y muerte en la noche, mujer presuntamente indigente fue hallada sin vida en el Parque Las Américas. Esto fue en el diario Pregón, diario judicial, y nos vamos hasta Cusco con el diario El Sol del Cusco. Y como portada tenemos la foto, pues, ¿no?, de la construcción del Hospital Antonio Lorena, y dice, recorte de 50 millones de soles, retrasa culminación del Hospital Antonio Lorena. Recorte sin ninguna explicación clara, agrava la crisis sanitaria en la región de Cusco y retrasa más aún la entrega del hospital. Fondos podrían desviarse a Cajamarca, donde es natural el ministro de Salud. Líneas más abajo vemos también una fotografía justamente de personas que están haciendo cola con baldes y dice, se agudiza crisis por escasez de agua y entrampamiento del proyecto Vilcanota 2. Gran parte de esta problemática radica en los funcionarios de la sede Cusco. Y costado tenemos la foto de Dina Boluarte que dice fuga de Cerrón, abren investigación a la presidenta Dina Boluarte. Dicho esto, nos vamos a nuestras portadas a nivel nacional y nos vamos con nuestro diario El Comercio. Y tenemos como foto justamente personas esperando, ¿no? Como portada, personas esperando un bus y dice, gobierno dicta emergencia en 12 distritos tras paro de transportistas contra mafias. Ellos pues vienen iniciando estos paros desde el día lunes porque indican que hay mafias que están cobrando cupos. Al costado tenemos la foto de la presidenta Dina Boluarte y dice, Fiscalía de la Nación abre investigación preliminar contra Dina Boluarte por el carro del cofre, ¿no? Por el caso del cofre. Esto fue en nuestro diario El Comercio y nos vamos con nuestro diario La República. Tenemos también como portada otros buses en circulación y dice, tras contundente paro de transportistas, anuncian medidas ya fracasadas para frenar inseguridad. Declaran emergencia por 60 días en algunos distritos de Lima y Callao. Medidas anteriormente no han surtido efecto. La presencia de las Fuerzas Armadas tampoco garantiza nada. Gobierno sin ideas y Congreso promotor de leyes pro delincuencia son responsables de las olas de extorsión que amenazan a peruanos en diversas actividades económicas. 11 distritos de Lima y Ventanilla del Callao bajo control policial. Líneas abajo tenemos justamente la foto de la presidenta Dina Boluarte que dice, abren indagación contra Dina Boluarte por el cofre y la fuga de Vladimir Cerrón. Al costado tenemos una foto de personas haciendo cola en un banco y dicen cajas captarían hasta 15 millones de soles con reforma de pensiones. Y al costado dice, como noticias del mundo, dice presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentará a la monarquía española. Esto fue en el diario La República y rápidamente nos vamos al diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú. Como portada tenemos paquete reactivador en China acelere retroceso del dólar. Gigante asiático anuncia más medidas monetarias y fiscales para apuntalar su economía que mejoran las perspectivas y debilitan a la divisa de Estados Unidos. Las monedas más beneficiadas con los anuncios chinos fueron las de Chile y Perú. El billete verde se debilitó ayer pasado de 3.78 a 3.72 y dice equivalen más de 39 millones de soles, la mitad de proyectos de inversión turística sin un sol de ejecución. Esto fue en el diario Gestión que cumple pues 34 años y nos vamos al diario Perú 21 y como portada también tenemos justamente
al paro de transportistas que vienen realizando desde el día lunes. Y dice, el día que la extorsión paralizó Lima, el gobierno cree que los estados de emergencia de 60 días lo arregla todo, ni siquiera sabe reaccionar. Al costado tenemos pequeños titulares que dice, viene Marilyn Manson, los fabulosos Cadillac y mucho más. Abogado del Frente de Defensa de Ayacucho y de Modafep, acusado por violencia familiar, y Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para Chibolín. Hoy inicia pues su proceso. Y nos vamos al diario El Peruano y como portada tenemos justamente la foto del ministro juntamente con los policías y dice, Ejecutivo toma medidas para la lucha contra delincuencia. 12 distritos de Lima y Callao en estado de emergencia. Disposición regirá por 60 días, periodo en el cual la policía mantendrá el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Anuncian proyecto de ley que tipifica como terrorismo urbano, extorsiones, sicariato y secuestros. Al costado justamente vemos otra portada de los ministros que dicen, combatirá la pobreza en Madre de Dios. Midis y el Congreso de la República coordinan acciones. Y en la economía, millonarias pérdidas por el paro. Se calculan más de 230 millones por el paro de transportistas que vienen realizando en la ciudad de Lima. Nos vamos con el diario El Correo. También como portada está justamente el paro de transportistas y dice, contraataque al crimen. Transportistas detuvieron la ciudad por extorsiones. El gobierno anuncia el paquete de medidas. Se decreta estado de emergencia por 60 días en 11 distritos de Lima y 1 del Callao. Las Fuerzas Armadas patrulladas en las calles en esas jurisdicciones. Se crea grupo operativo de respuesta contra la extorsión, Gorex. Investigados por extorsiones serán trasladados al penal de Chayapalca. Esto fue nuestro diario El Correo y rápidamente nos vamos al diario 1 que nos dice, vemos justamente, busca blindaje. María Elena usa fondos de Estado para congraciarse con Eduardo Salbuana. Ante su inminente retiro del cargo, Presidenta de Salud busca protección de Presidente del Congreso. Presidenta de Salud hace campaña médica para el Presidente del Congreso y como foto de portada pues tenemos a María Elena Aguilar, que justamente fue en algún momento la Presidenta de Salud, y también tenemos la foto del Presidente del Congreso, Eduardo Salbuana. Al costado vemos la foto de algunos militares que dicen gobierno declara de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao. Medida va a regir por 60 días y Fuerzas Armadas saldrán a la calle. Y líneas más abajo vemos la foto justamente de la presidenta Dina Boluarte y como pequeño titular está pues Dina Boluarte pide que se cierre el caso Rolex ante el despacho del juez supremo César San Martín. Esas fueron nuestras portadas a nivel nacional y local. Lisbeth. Gladys, muchísimas gracias por este despacho y de hecho ya esta mañana todos estamos informados en todo caso con los diarios que vienen pues mencionando digamos la información para hoy. Gracias Gladys, hasta cualquier momento. Gracias a ti Lisbeth, hasta cualquier momento y a continuar con nuestro programa. Así es, 8 de la mañana con 15 minutos, muy bien, muchas gracias a Gladys por informarnos de los principales diarios de circulación regional y nacional hoy 27 de septiembre. Bueno, como es de costumbre siempre a través de este informativo Huillarico y también tenemos información deportiva que compartir con ustedes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 15 minutos y como ya les venía anunciando, está en la cabina número 4 o 5, no lo sé, William Suamán, la Catedral del Deporte, para darnos mayor informe en esta mañana a través del informativo Huillarico. ¿Y cómo estás, William? Buenos días. Buenos días, Lisbeth. ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillarico? ¿Y cómo están los amigos que hacen deporte? Te comento, Liz, que por donde estoy, ahora estoy en la ciudad del Cusco porque estamos haciendo un recorrido. Hay precipitación pluvial, tenemos lluviecita. Entiendo que también en algunas partes de nuestra provincia de Cotabambas también hay precipitaciones pluviales. Eso está bien porque estamos en el mes de septiembre, las primeras lluvias.
Además, estamos en el mes de la primavera. Y con ello también, por supuesto, esto va acompañado con la juventud, con los ánimos de muchos de ellos seguramente de actividad deportiva. Seguramente, Lisbeth, usted también bien abrigada. Sí, bien abrigada. Bueno, de hecho, sí, pues cuando mencionas la juventud y nosotros miramos desde acá a la juventud. Muy bien, muy bien, desde William. La otra tribuna, desde la otra tribuna. Desde la tribuna vemos a la juventud, así es. Bueno, es parte de la vida. Vamos con la información. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Tenemos programación en la jornada número 13 de la Liga 1 Betson 2023. Cada vez se pone más emocionante, aunque muchos dicen que ya el clásico para definir, en este caso para definir el título nacional va a ser un clásico, pero no, hay que jugar los partidos, todavía faltan 4 fechas, 5 con la que se va a jugar hoy. En la jornada 13, hoy, atención, el Unión Comercio va a enfrentar al Sport Boys a la 1 de la tarde, partido importante por la baja. Boys está jugándose el todo, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, mañana también continúa la fecha número 13. ADT de Tarma va a enfrentar a la Alianza Atlético de Sullana a las 3 de la tarde. ADT que se desinfló, Wilmar Valencia ya no es técnico del ADT. Estuvo bien peleando la posibilidad de una Copa, incluso Libertadores en su 4º lugar, pero felizmente para los intereses de los cusqueños, en este caso el Cienciano y del Cusco FC, el ADT no tuvo resultados positivos, va a enfrentar a la Alianza Atlético mañana a las 3 de la tarde. Mientras tanto, hay un partido muy bueno que se va a desarrollar en Cusco y seguramente estaré en las graderías de este escenario deportivo. Cienciano va a enfrentar al Cusco FC mañana, partido que se va a jugar a las 5:30 de la tarde. Es el derbi cusqueño, le llaman, porque son equipos que están muy bien en el torneo de la Liga 1, sobre todo Cusco FC, que está con las posibilidades de llegar ya a un torneo internacional. Creo que ha asegurado su torneo internacional con la Sudamericana, pero quieren llegar, ¿por qué no?, a la Copa Libertadores tras los resultados del Melgar de Arequipa, que no levanta cabeza, y el Alianza Lima, que por ahí está mejor, pero vamos a ver qué pasa. Hablando de la Alianza Lima, va a enfrentar al Melgar. Buen partido mañana también a las 8:30 de la noche, partido que se desarrolla en el estadio del Matute. Buen partido, Alianza ante el Melgar, una final, casi final adelantada, porque recordemos que el Melgar también en el acumulado anda muy bien. Sporting Cristal va a jugar ya el domingo ante la Universidad César Vallejo a las 11 de la mañana. El Chancas FC, representante apurimeño, enfrentará al Deportivo Garcilaso en Andahuaylas. 1:15 es este encuentro. Chancas, que se encuentra a mitad de tabla, permanece en lugar, digamos, o va a permanecer en la Liga 1. Esperemos que el próximo año el Chancas FC pueda también tener la posibilidad de un torneo internacional. Y por qué no, allá en Andahuaylas sería extraordinario e interesante. Va a enfrentar a un Deportivo Garcilaso que está luchando también las posibilidades de alejarse de la paja. Carlos Amanucci enfrenta al Sport Huancayo el domingo a las 3 de la tarde, Comerciantes Unidos ante Universitario local. Este partido se juega a las 3:30, la U también que está jugando sus posibilidades de clasificación y de título, sobre todo en este torneo. Atlético Grau enfrentará al UTC de Cajamarca el lunes 30, cerrando este torneo de la Liga 1 en su temporada 13. En su temporada 13. Hablando del tema del Universitario de Deportes, amigos oyentes, hay bastante expectativa por lo que va a significar precisamente la próxima temporada. Muchos clubes ya están asegurando a sus jugadores, a los que han hecho muy buena campaña, naturalmente los están asegurando, y también están viendo las posibilidades de contratar a otros, entre ellos a jugadores del Melgar de Arequipa para el cuadro del Universitario de Deportes. Vamos a ver qué pasa, porque el cuadro merengue, recuerdo, está en su centenario, quiere campeonar y por supuesto hacer una excelente Copa Libertadores el próximo año. Esa es la idea de el cuadro precisamente merengue. Bueno, también es importante destacar, amigos oyentes, que en el Cusco hay una fiesta deportiva mañana por este partido entre el Cusco FC ante el Cienciano del Cusco. Va a ser un partido adelantado, un partido donde se va a ver qué representante va mejor en la tabla de colocaciones, sobre todo para alcanzar el torneo internacional. Bueno, hablando de torneos internacionales, se jugó la Copa Libertadores de América. River Plate es nuevamente un semifinalista en este torneo tras vencer al Colo-Colo de precisamente Arturo Vidal, que después declaró y dijo
que sigue siendo el número 1. Bueno, polémico siempre este jugador, Arturo Vidal, Arturo que es chileno, quería clasificar con su equipo a la siguiente fase, pero no pudo con el River Plate. Más festín es el de los clubes brasileños que están tanto en la Sudamericana como en la Libertadores, marcando la diferencia. Esa es la razón de un buen fútbol, sobre todo de lo que está desarrollando Brasil como su torneo local, y eso va a ayudar seguramente a que estos clubes alcancen el título, tanto la Sudamericana como en la Copa Libertadores. Lisbeth, con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Adelante desde la cabina principal, usted se encuentra seguramente bien abrigada, y nosotros estamos en la cabina 5, le comento, de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Adelante. Muy bien. ¿Qué tal esa cabina, William? Mejor acondicionada, tiene una acústica interesante. Qué bueno. No me escucha con eco, ¿no? Porque no, acústico. No, todo está bien, todo está bien. Está funcionando de la mejor forma. La recomendación a nuestros amigos, abrigarse bastante, ya se vienen las lluvias, hay que cuidar de las enfermedades respiratorias, y por supuesto también es la bendición, porque sigue existiendo los incendios forestales y solamente la naturaleza es la que va a sofocar estos incendios. Perfecto, William, muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana. Nos reencontramos en el informativo Willaricui el lunes. Así es, el lunes estamos volviendo. Buen fin de semana para usted y para todos nuestros amigos oyentes de nuestro informativo Willaricui. Claro que sí. 8:23 a.m. Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra sintonía, y de hecho tenemos todavía información que compartir con ustedes. Hasta las 8:30 a.m. va el informativo Willaricui, como ustedes ya saben, de lunes a viernes, 6:30 de la mañana hasta las 8:30. No te olvides de sintonizar muy temprano tu radio, tu celular, a través del internet. Puede usted escucharnos como Radio Surfui, nos busca a través de la web, también a través de Facebook, a través de YouTube y a través también de Facebook de Surfui como Cotabambas, salimos también. 8:24 a.m, queridos amigos, y bueno, les voy a comentar, tengo dos importantes anuncios que darles a ustedes con respecto a las actividades que viene desarrollando Radio Surfui, básicamente con la UGEL de Cotabambas, concurso de Quien Estudia Triunfa, hoy día a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde vamos a encontrarnos con los estudiantes de los colegios. Tome nota, a ver, hay que pasarles la voz por ahí, si por A o B de repente se olvidaron, algo pasó. Las instituciones educativas hoy 27 de septiembre se enfrentan a Akira, Nuestra Señora del Carmen, de Maras, SEMA Maras, sección B. A las 4 de la tarde estará enfrentándose Erasmo Delgado Vivanco, sección B, y de igual modo va a estar Mario Vargas Llosa, sección B de Chalhuahuacho. De Mara, Mario Vargas Llosa, sección B de Mara. Ahí están las instituciones educativas ya convocadas para hoy 27. Bueno, hasta el momento, como resumen, les voy a contar que ya pasaron a la segunda etapa las siguientes instituciones educativas. En la primera ronda del 16 que hemos presentado e iniciado la semana anterior, han pasado 2 colegios a la segunda etapa. El colegio José Faustino Sánchez Carrión a la segunda etapa pasó, de Akira. De igual modo, el colegio José María Arguedas de Akira también pasó a la segunda etapa. Hoy Akira está muy, muy interesante en este concurso. De igual modo pasó SEMA Mara, sección A, a la segunda etapa. En Cotabamba, Santa Rita pasó a la segunda etapa. También ha pasado a la segunda etapa en Chalhuahuacho José Grande Esquivel de Pararani. También pasó a la segunda etapa César Vallejo, sección B. Uy, qué bueno. Sección B de Akira pasó a la segunda etapa. De Coyllurqui, Antonio Raimondi INA 103 pasó a la segunda etapa. Y de Chalhuahuacho, Sema Tambuya pasó a la segunda etapa. Son 3
4, 5, 6, 7, 8 instituciones educativas hasta el momento que pasan a la segunda etapa. Todavía tenemos los concursos de hoy, 27, todavía nos quedan los concursos en esta primera etapa el lunes 30 de septiembre y el 2 de octubre. Todavía nos quedan de esta primera etapa estos concursos y de ahí salen todavía pues instituciones educativas quienes pasarán a la segunda etapa. La segunda etapa, de acuerdo al cronograma que estamos viendo, probablemente iniciamos la segunda semana de octubre y estaremos acabando la quincena de octubre. Y creo yo, si todo va a desarrollarse bien, a fines de octubre estaremos ya viendo o sabiendo quién va a ser el campeón de Quien Estudia Triunfa 2024. Ahí está en todo caso el anuncio, queridos amigos, con respecto a este concurso que impulsa Radio Surfy con la UGEL de Cotabambas, con el auspicio de Minera Las Bambas. Y también, por otro lado, queridos amigos, compartirles información que se viene desarrollando desde Radio Surfy, esto con la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Actividad que también es auspiciado por Minera Las Bambas. Me refiero al segundo concurso de coros infantiles. Queridos amigos, las instituciones educativas hasta hace unas semanas, pues ellos se han inscrito. Entendemos que son más de 20 instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho que se han inscrito para poder participar de este segundo concurso de coros infantiles Huarmachacunaj Taquini. El mismo que se da inicio ya en esta primera fecha o primera fase, las instituciones educativas primaria número 1000 de Álamos, institución educativa primaria número 5652 de Quehuira, y de igual modo PREP de Sacana y PREP de Carmen Alto. Se va a desarrollar mañana esta primera fecha, inician en la cancha sintética de San Marcos, en Chalhuahuacho, desde las 11 de la mañana. 11 de la mañana, entonces dense tiempito, señora caballero, vayan a ver, vayan alentar a los niños en este concurso sano, ¿no?, de coros infantiles. Esto pensando ya en el marco de las Navidades que ya se aproximan, 2 meses más y estaremos cantando nuestros villancicos, nuestras guailías y todo lo que tenga que ver pues la fiesta en el mes de diciembre. Ahí está entonces este primer concurso y de hecho va a haber muchas otras fechas que les estaremos anunciando con mucha anticipación para que usted tenga conocimiento y pueda también disfrutar de las voces de nuestros niños, de los niños que van a estar pues obviamente participando. Siendo 8 de la mañana con 29 minutos, queridos amigos, ya casi le ponemos punto final a esta edición de Radio Surfy del informativo Huillaricuy, no sin antes manifestarles, queridos amigos, sobre pensión 65. Rapidito voy a darles a conocer, están esperando, me dicen por favor esa información. El cronograma de pensión 65 se va a dar el día lunes 30 de septiembre. Mucha atención en Tambobamba, son los barrios del distrito de Tambobamba, Jatunhuancayo y Huayllaura. El día martes 1 está programado parte baja del distrito de Mara, Pampura, Patirara y Catina, asimismo Ojoruro, Chullupata, Pichaca, Punapampa y Ñauimpuquio. Para el miércoles 2 de octubre están programados pago de pensión 65, parte baja, distrito de Mara, Apumarca y Huayhuaj, Llactacunca, Totorohuaylas, Pojpoqueray, Agenta, Cacahuasi, Yanaca y Cerceca. El jueves 3 de octubre está programado Choqueca, Antuyo, Allagua, Huayluyo, Upina, Pumamarca, Ocrabamba y Huayllahuilqui. Asimismo Coñamuro y Huaracopata. Para el viernes 4 de octubre está programado Azacasi, Añocalla, Ayacasi, Pilco, Palca, Cormo,
Ello, Punapampa, Casacancha, Ocracawa y Pamparqui. Son estos programas, o mejor dicho, este es el cronograma para el pago de pensión 65 en Tambobamba, y de hecho estas comunidades están ya convocadas. Willari Suajarichis, Asoy Pasriki, Hatun Mamitanchikunaman, Hatun Papitunchikunaman, Kai Willari Kuikuna, Kashan Kai, pago pensión 65 en Espachera, Mushaña, lunes manta, hasta viernes 4 de octubre, Riki Pagariconja. 8 de la mañana con 32 minutos. Le ponemos punto final al informativo Willaricuy y nosotros retornamos en unos minutos con la chambita. Señora Caballero, a la chambita usted tiene que enviar sus anuncios económicos, todo lo que tenga que ver pues su comercio. Mañana es sábado y domingo para vender y comprar al 974782420. Estuvo con ustedes Lisa Líbar, Tupacunanchiscama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.